Cuando te digo que te relajes, no me refiero solo a un estado físico de tranquilidad, aunque eso también es importante. Me refiero a un profundo conocimiento interior, a una entrega total a la verdad de que lo que deseas ya es tuyo en el reino de lo invisible. Porque todo en este mundo existió primero en la imaginación antes de manifestarse de forma tangible. La mayoría de ustedes aquí esta noche están cometiendo el error de luchar contra las circunstancias, de resistirse a lo que parece ser la realidad actual de su vida. Y en esa misma lucha, están perpetuando las condiciones que desean cambiar, porque todo aquello a lo que se resisten persiste, todo aquello contra lo que luchan lo fortalecen. El secreto no está en hacer, sino en ser, no en luchar, sino en saber. Permítanme compartir con ustedes un principio que ha transformado innumerables vidas. Una suposición, aunque sea falsa, si se persiste en ella, se convertirá en realidad. Esta es la base de toda manifestación exitosa. Cuando asumen la sensación de que su deseo se ha cumplido y permanecen fieles a esa suposición, el mundo se remodela para adaptarse a su convicción interior. Consideren por un momento lo que realmente desean en su vida. Riqueza, amor, reconocimiento, sea lo que sea, ya existe en el reino de las posibilidades infinitas. Tu tarea no es crearlo, pues la creación ya está terminada. Tu tarea es apropiarte de ello a través del poder de tu conciencia. ¿Cómo se hace esto? A través del arte de la relajación. Cuando te relajas verdaderamente, entras en un estado en el que tu mente intelectual consciente con todas sus dudas y miedos se calma, y te sumerges en el estado de tu mente subconsciente, que es el reino de la manifestación. Es en este estado de relajación donde la semilla de tu deseo puede plantarse de manera efectiva. Muchos de ustedes se esfuerzan demasiado. Están utilizando el poder de la fuerza y la acción externa para lograr lo que solo se puede hacer a través de la ley de la conciencia. Por eso muchos de ustedes se sienten frustrados, porque están trabajando en contra de la ley que los liberaría. Sois como alguien que está en la orilla, ordenando a la marea que cambie a gritos y con esfuerzo físico, cuando lo único que se necesita es paciencia y comprensión de la mecánica celeste. La Biblia, que es el mejor libro de psicología jamás escrito, nos dice que estemos quietos y sepamos que Él es Dios. Esta quietud, esta tranquilidad interior, es el estado de relajación del que hablo. Es en este estado cuando os conectáis con el poder creativo del universo, que es vuestra propia y maravillosa imaginación humana. Déjame contarte la historia de una querida amiga que acudió a mí desesperada. Llevaba años luchando por establecer su negocio, trabajando sin descanso, sacrificando su salud y sus relaciones, pero sin lograr grandes avances. Le dije lo que te estoy diciendo ahora. Relájate y manifestarás todo lo que deseas. Ella me miró con incredulidad, como quizá algunos de ustedes lo están haciendo ahora mismo. ¿Cómo puedo relajarme?, preguntó ella cuando las facturas se acumulan y los competidores me quitan los clientes. Le expliqué que su propia tensión, su ansiedad, su lucha estaban creando la realidad que estaba experimentando. Porque no manifestamos lo que queremos. Manifestamos lo que somos, y ella era una persona en lucha, carente y temerosa. Le indiqué que dedicara 30 minutos cada noche, justo antes de dormir, a relajarse por completo. Durante ese tiempo debía imaginarse en su oficina recibiendo llamadas de nuevos clientes, mirando su extracto bancario con abundantes fondos, aceptando las felicitaciones de sus compañeros por el éxito de su negocio. Lo más importante era que sintiera la naturalidad de esa escena, que sintiera como si ya fuera una realidad. Pero eso no es cierto, protestó ella. Es una mentira, una fantasía descabellada. Y aquí, amigos míos, es donde la mayoría de la gente flaquea. Se niegan a imaginar lo que contradice su experiencia sensorial, pero la imaginación crea la realidad. El mero hecho de asumir la sensación de que el deseo se ha cumplido es lo que hace que se objetive en tu mundo. Ella aceptó probar mi sugerencia, aunque se mostraba escéptica. ¿Y qué pasó? En 2 meses, su negocio comenzó a cambiar. Surgieron nuevas oportunidades de la nada. Un gran cliente que anteriormente había rechazado sus servicios se puso en contacto con ella de forma inesperada. Una estrategia de marketing que había implementado meses atrás cobró fuerza de repente. Y al cabo de 6 meses su negocio se había transformado por completo. ¿Fue una coincidencia? Por supuesto que no. Fue la ley en acción. La ley que establece que la conciencia es la única realidad y que los cambios en la conciencia se reflejan en cambios en las circunstancias. Ahora, algunos de ustedes pueden estar pensando que si es tan sencillo como relajarse,
e imaginar, ¿por qué no todo el mundo tiene éxito, está sano y se siente realizado? La respuesta está en la persistencia y la fe. La mayoría de las personas prueban estos principios brevemente. No ven resultados inmediatos y los abandonan por los viejos patrones familiares de lucha y esfuerzo. No comprenden el periodo de gestación de la manifestación. Cuando un agricultor planta una semilla, no la desentierra todos los días para ver si está creciendo. Confía en la ley del crecimiento, sabiendo que si ha plantado correctamente y ha proporcionado las condiciones adecuadas, la semilla debe desarrollar todo su potencial. Tus deseos son semillas plantadas en la conciencia, y también requieren confianza en el proceso de crecimiento invisible, antes de la manifestación visible. Permíteme ser muy claro sobre lo que entiendo por relajación. No es pereza, no es inacción, no es pasividad ante los retos de la vida. La verdadera relajación es la ausencia de resistencia a lo que es, combinada con una fiel aceptación de lo que desea ser. Considera la vida de Jesús tal y como se describe en las Escrituras. Luchó y se esforzó para realizar sus milagros. No se relajó sabiendo que ya estaba hecho. Antes de resucitar a Lázaro dijo, «Padre, te doy gracias porque me has escuchado. No espero que me escuches o que concedas mi petición, sino que te doy gracias por lo que ya se ha logrado en lo invisible». Esta es la postura mental perfecta para la manifestación, la completa seguridad de que lo que estás imaginando ya es un hecho. Ahora veamos la aplicación práctica de este principio en tu vida diaria. Empieza por identificar lo que realmente deseas. Sé específico. Si es riqueza, ¿qué cantidad? Si es una relación, ¿qué cualidades tiene? Si es salud, ¿cómo se siente estar vibrante y bien? La claridad es esencial, ya que tu subconsciente necesita una dirección clara. Una vez que hayas identificado tu deseo, crea una escena que implique su cumplimiento. Esta escena debe ser sencilla, creíble para ti y fácil de visualizar. Por ejemplo, si tu deseo es la abundancia económica, podrías imaginar que compruebas tu cuenta bancaria y ves un saldo específico, o que recibes felicitaciones de un amigo por tu éxito financiero. A continuación, busca un lugar tranquilo donde no te molesten. Siéntate o túmbate en una posición cómoda. Cierra los ojos y respira profundamente varias veces, liberando toda la tensión de tu cuerpo con cada exhalación. Siente cómo te relajas con cada respiración. Deja que tu mente se calme, dejando que los pensamientos vayan y vengan sin apegarte a ellos. Cuando hayas alcanzado un estado de relajación profunda, recuerda tu escena. Entra en ella como si estuvieras subiendo a un escenario. Observa los detalles a tu alrededor. Escucha los sonidos. Siente las emociones. Hazlo lo más vívido y real posible. Y lo más importante, siente la naturalidad de la escena, la naturalidad de tu deseo cumplido. Permanece en esta escena durante el tiempo que te resulte natural, normalmente entre 5 y 3 minutos. A continuación, abre suavemente los ojos, pero mantén contigo la sensación de plenitud. Esto es crucial. La sensación debe persistir más allá de la meditación formal. Repite este ejercicio todas las noches, preferiblemente justo antes de dormir, cuando tu subconsciente es más receptivo. Sé fiel a él, comprendiendo que estás trabajando con la ley, no con el azar o la suerte. La ley establece que lo que asumes con sentimiento se objetivará en tu mundo durante tus actividades diarias, cuando surjan dudas o se presenten pruebas contrarias, como inevitablemente ocurrirá. Recuérdate a ti mismo que lo que estás viendo es la sombra de la conciencia pasada, no la realidad de tu nueva suposición. No te dejes impresionar por las apariencias que contradicen tu deseo. Esto no significa negar los hechos, sino comprender que los hechos son fluidos, que cambian en respuesta a los cambios en la conciencia. Muchos de ustedes se preguntan por qué han fracasado sus intentos anteriores de manifestación. Es porque no se han relajado verdaderamente en el sentimiento de su deseo cumplido. Han afirmado con sus labios mientras negaban con su corazón. Han visualizado la prosperidad mientras sentían pobreza. Han hablado de salud mientras sentían enfermedad. Esta mente dividida no puede manifestarse eficazmente. Recuerden las palabras de las Escrituras. Si tu ojo es único, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Esta visión única, este enfoque inquebrantable en tus deseos ya cumplidos, es lo que permite la manifestación. Una persona de doble ánimo, como nos dice Santiago, es inestable en todos sus caminos y no debe esperar recibir nada. Déjenme contarles sobre otro alumno mío,
un caballero que había estado buscando un puesto específico en su empresa durante años. Tenía todas las calificaciones, había tomado cursos adicionales, había trabajado con tomadores de decisiones, pero el ascenso se le escapaba. Otros menos cualificados eran seleccionados una y otra vez. Cuando acudió a mí frustrado y dispuesto a rendirse, compartí con él este principio de relajación y asunción. Le indiqué que dejara de esforzarse con ansiedad, de intentar desesperadamente demostrar su valía. En su lugar, cada noche antes de dormir, debía imaginar a su superior felicitándole por su nuevo puesto. Debía sentir el apretón de manos, escuchar las palabras de elogio, experimentar la satisfacción del logro. Durante 3 semanas lo practicó fielmente. Durante el día, cada vez que surgían pensamientos de carencia o decepción, cerraba brevemente los ojos y recordaba la sensación de su puesto imaginario. Se relajaba sabiendo que el puesto ya era suyo en su inconsciente. En la 4ª semana su superior lo llamó a su oficina. Se había abierto un puesto. No exactamente el que él buscaba, pero uno aún más adecuado a sus habilidades y con mayor responsabilidad y remuneración. Le ofrecieron el puesto sin tener que solicitarlo ni pasar por una entrevista. El mismo superior que había imaginado felicitándole, hizo exactamente eso en la realidad física. ¿Fue una coincidencia? No, amigos míos, fue la ley en acción. Había plantado la semilla en su conciencia, la había regado con fe y había dejado que creciera sin interferir. Se había relajado sabiendo que se cumpliría, y el mundo exterior se remodeló en consecuencia. Ahora bien, algunos de ustedes pueden estar enfrentando desafíos que parecen insuperables. Tal vez tengan un diagnóstico médico que los aterroriza, o una situación financiera que parece desesperada, o una relación que se ha roto sin posibilidad de reparación. El principio sigue siendo el mismo. Relájense y sepan que su conciencia es la única realidad. Sus circunstancias actuales, por muy graves que parezcan, son solo la sombra de pensamientos pasados. No tienen poder para persistir, a menos que ustedes les den poder a través de su atención continua y su reacción emocional. Cuando cambias tu conciencia, cuando asumes un nuevo estado, las sombras deben cambiar para adaptarse a la nueva luz que estás proyectando. La Biblia nos dice que todo es posible para el que cree. Esto no es una hipérbole, es una afirmación de la ley cósmica. Pero la verdadera creencia no es una aceptación intelectual, no es decir, sí, creo que esto puede suceder. Más bien es la sensación de naturalidad. La sensación de que tu deseo ya se ha cumplido es vivir desde el final. Aquí es donde la relajación se vuelve tan vital. Cuando estás tenso, ansioso, esforzándote, estás transmitiendo al universo que tu deseo aún no se ha cumplido, que es algo que se alcanzará en el futuro. Pero la manifestación no funciona en el tiempo tal y como lo entendemos. Funciona en estados de conciencia. Cuando te relajas completamente en la sensación de que tu deseo se ha cumplido, entras en el estado en el que existe y desde ese estado debe objetivarse en tu mundo. Permíteme compartir contigo una profunda verdad que puede revolucionar tu comprensión. No existe tal cosa como un estado futuro de conciencia. Todos los estados existen ahora, en este momento eterno. Lo que llamas futuro es simplemente algo en lo que, según tú, aún no has entrado conscientemente. Al asumir la sensación de que tu deseo se ha cumplido ahora, no estás creando algo nuevo. Estás seleccionando de entre la infinita variedad de estados existentes el que corresponde a tu deseo. Por eso es tan importante relajarse. Atención y la ansiedad te mantienen atrapado en el estado de querer, de buscar, de no tener. La relajación te permite deslizarte hacia el estado de ya ser, tener y hacer lo que deseas. Es una rendición no a las circunstancias, sino a la verdad de tu naturaleza divina, como el poder operativo en tu mundo. A muchos de ustedes se les ha enseñado que el trabajo duro, la lucha y el sacrificio son necesarios para alcanzar el éxito, y sin duda la acción adecuada tiene su lugar. Pero la acción que surge de una conciencia de carencia, de la sensación de tener que hacer que algo suceda, rara vez es eficaz y a menudo es contraproducente. La verdadera acción inspirada fluye naturalmente de un estado de conciencia transformado. Cuando asumes el estado de tu deseo cumplido, te sentirás impulsado a tomar exactamente las acciones correctas en el momento adecuado sin lucha ni esfuerzo. Considera la diferencia entre nadar contra corriente y nadar con la corriente. Ambas implican acción, pero una es agotadora y produce pocos avances, mientras que la otra es fácil y rápida.
Cuando te relajas en la conciencia de tu deseo cumplido, estás nadando con la corriente cósmica en lugar de contra ella. Ahora, permíteme abordar una pregunta que surge a menudo. ¿Qué pasa con las necesidades y los deseos de los demás? ¿Qué pasa si lo que yo quiero entra en conflicto con lo que otra persona quiere? Esta preocupación proviene de un malentendido sobre la naturaleza de la conciencia y la realidad. En verdad, solo hay una conciencia individualizada en lo que parecen seres separados. Cuando actúas desde este entendimiento, te das cuenta de que tus verdaderos deseos que surgen de tu naturaleza divina no pueden entrar en conflicto con los verdaderos deseos de otra persona, y te encuentras deseando algo que perjudicaría a otra persona privándola de su bien. No estás actuando desde tu centro divino, sino desde un lugar de miedo o carencia. La verdadera manifestación que surge del conocimiento relajado de que la abundancia para todos no perjudica a nadie, y bendice a todos los que toca. Algunos de vosotros os preguntaréis, ¿cuál es el papel de la gratitud en este proceso? La gratitud no es simplemente una virtud que hay que practicar, es una poderosa fuerza creativa. Cuando estás agradecido por algo, estás afirmando su realidad en tu conciencia. Por eso es tan eficaz la práctica de estar agradecido por tu deseo, como si ya se hubiera cumplido. Empieza y termina cada día con gratitud por el cumplimiento de tus deseos. Siente la alegría, el alivio, la satisfacción de tener lo que una vez buscaste. Este estado emocional es magnético, atrayendo hacia ti las circunstancias, las personas y los acontecimientos necesarios para la exteriorización de tu suposición. Déjame contarte la historia de una mujer que asistió a mis conferencias hace muchos años. Le habían diagnosticado una enfermedad que, según su médico, era incurable y progresiva. La ciencia médica ofrecía un tratamiento para los síntomas, pero no había esperanza de recuperación. Es comprensible que se sintiera asustada y desanimada cuando me oyó hablar por primera vez sobre estos principios. Después de la conferencia, se acercó a mí y me preguntó si esta ley podía funcionar incluso ante un diagnóstico así. Le aseguré que la conciencia es la única realidad, y que un cambio en la conciencia debe dar lugar a un cambio en las condiciones, independientemente de la aparente inmutabilidad del mundo físico. Le sugerí que en lugar de luchar contra su enfermedad o controlar con miedo sus síntomas, se relajara completamente en la conciencia de una salud perfecta. Cada noche, antes de dormir, debía sentir la naturalidad de moverse libremente, de tener energía abundante, de realizar actividades que su enfermedad le había impedido hacer. Además, le aconsejé que escuchara mentalmente a su médico, expresando su asombro por su recuperación. Ella practicó esto fielmente, a pesar de los ocasionales contratiempos cuando los síntomas se agravaban y la duda se apoderaba de ella. En esos días simplemente volvía a su práctica con mayor determinación, comprendiendo que las condiciones externas eran meras sombras que aún no habían alcanzado su nueva conciencia. En 6 meses, sus síntomas comenzaron a disminuir. En 1 año, su médico expresó su asombro por su mejoría y le pidió nuevas pruebas para comprender lo que había sucedido. Hoy en día vive una vida libre de la enfermedad y de las restricciones que ésta le imponía. ¿Fue esto un milagro solo en el sentido de que toda manifestación es milagrosa? Cuando se ve desde la perspectiva del mundo físico, desde la perspectiva de la conciencia, pues simplemente la ley en acción, la ley que establece que la conciencia es la única realidad y un cambio en la conciencia debe dar lugar a un cambio en las condiciones. Ahora, amigos míos, quiero abordar algo que impide a muchos aplicar con éxito estos principios: la creencia de que no son dignos de sus deseos. Muchos de ustedes tienen un profundo sentimiento de indignidad derivado de experiencias infantiles, condicionamientos religiosos o mensajes sociales. Es posible que comprendan intelectualmente estos principios, pero emocionalmente sienten que alguien como ustedes no merece tales bendiciones. Permítanme ser absolutamente claro: la dignidad no es un requisito previo para la manifestación. La ley de la conciencia es impersonal, como la ley de la gravedad. No pregunta si merecen permanecer a salvo en el suelo, simplemente responde a las condiciones presentes. Del mismo modo, la ley de la conciencia no cuestiona si merecen su deseo, simplemente responde al estado que ocupan en la conciencia. Su naturaleza divina, su verdadero yo, ya es perfecto, ya es digno de todas las cosas buenas. Cuando te relajas en esta verdad, cuando liberas la tensión de la indignidad y simplemente asumes el estado de tu deseo cumplido, la manifestación debe seguir, no porque te lo hayas ganado o lo merezcas, sino porque es la ley.
Esta comprensión te libera del ciclo interminable de demostrar tu valía, de acumular logros para justificar tus deseos. Eres libre de simplemente ser, de asumir, de saber que lo que deseas ya es tuyo en la conciencia. Algunos de ustedes se preguntan sobre el plazo para la manifestación. ¿Cuánto tiempo tardará mi deseo en aparecer en mi realidad física? Esta pregunta, aunque natural, revela un malentendido del proceso. El tiempo es una construcción de la experiencia física, no de la conciencia. En la conciencia todo es ahora. El puente de acontecimientos entre tu experiencia física actual y la manifestación de tu deseo existe en el tiempo. Pero la asunción del estado es inmediata y eterna. Cuanto más te relajes en la sensación de que tu deseo se ha cumplido, liberando toda la ansiedad sobre cuándo y cómo aparecerá, más rápidamente se cruzará el puente de los acontecimientos. La paciencia no es esperar a que algo suceda, es saber que ya ha sucedido en la conciencia y permitir que se desarrolle en tu experiencia sin interferencias. Exploremos ahora otro aspecto de la relajación, la liberación del apego a resultados específicos. Muchos de ustedes tienen ideas muy fijas sobre cómo debe manifestarse su deseo, a través de qué canales, involucrando a qué personas, siguiendo qué línea de tiempo. Esta rigidez crea tensión y resistencia que impide el flujo natural de la manifestación. La verdadera relajación implica renunciar no al deseo en sí, sino a sus conceptos sobre cómo debe cumplirse. Cuando siembras una semilla en la tierra, no le das instrucciones sobre exactamente cuántas hojas debe producir o cuánto debe crecer. Confías en la inteligencia de la semilla para que se exprese perfectamente. Del mismo modo, cuando plantas la semilla de tu conciencia del deseo, relájate y confía en la inteligencia infinita del universo, para que la haga realidad de formas que pueden superar tu concepción limitada. Recuerdo a un hombre que estaba decidido a resolver una disputa legal de una manera específica que implicaba una cantidad concreta de indemnización y una disculpa pública de la otra parte. Llevaba años luchando por ello, volviéndose cada vez más amargado y obsesionado. Cuando aprendió estos principios, comenzó a imaginar la sensación de que la disputa se resolviera satisfactoriamente. Obsérvese que no insistió en los términos específicos, sino simplemente en la sensación de una resolución satisfactoria y la libertad de seguir adelante con su vida. En cuestión de semanas surgió una oportunidad inesperada para la mediación con un tercero de renombre especializado en este tipo de disputas. La resolución que se alcanzó fue totalmente diferente de lo que el hombre había imaginado, ya que implicaba beneficios y reconocimientos que ni siquiera había considerado todavía. Era mucho más satisfactoria que su concepto fijo original. Si se hubiera mantenido rígido en sus especificaciones, podría haber perdido esta resolución perfecta. Este es el poder de relajar no solo el cuerpo y la mente, sino también los conceptos y las expectativas. Permita que la inteligencia infinita que le rodea y le impregna orqueste la realización de su deseo de la manera perfecta. Ahora, queridos amigos, debo abordar un error común sobre estos principios: la creencia de que pueden utilizarse para controlar o manipular a los demás. Permítanme ser absolutamente claro. No pueden utilizar estos principios para hacer que otra persona actúe en contra de su voluntad o naturaleza. Lo que pueden hacer es asumir un estado que permita a los demás expresar los aspectos de sí mismos que se alinean con su deseo. Por ejemplo, si desean una relación amorosa con alguien que actualmente parece frío o distante, no intentarían hacer que les amara, más bien asumirían el estado de estar en una relación amorosa, sintiendo la naturalidad de recibir su amor y afecto. Si esa persona tiene la capacidad de expresarse así, tu cambio de conciencia creará la oportunidad para que ese aspecto de ella emerja. Si no tiene esa capacidad, tu cambio de conciencia atraerá a alguien que sí la tenga. Comprender esto te libera de la tensión de intentar cambiar a los demás y te permite centrarte únicamente en lo único que puedes cambiar: tu propia conciencia. Y en ese cambio de conciencia pueden ocurrir y ocurren milagros de relaciones transformadas. Permíteme compartir contigo un principio que puede aclarar por qué la relajación es tan crucial para manifestar con éxito las muertes. El estado de relajación es el estado de la relajación. Cuando estás tenso, ansioso, luchando, todo tu ser modo de transmitir tus miedos y dudas. Cuando te relajas, te vuelves receptivo a las infinitas posibilidades que ya existen en la conciencia. Lo veo como sintonizar una radio. Cuando estás tenso y luchando, estás sintonizado con la frecuencia de la carencia y la limitación. Cuando te relajas en la sensación de que tu deseo se ha cumplido,
Sintonizas con la frecuencia en la que ese deseo existe como un hecho. La emisora no ha cambiado, solo ha cambiado tu recepción. Por eso, los momentos de insight, inspiración e ideas brillantes suelen llegar durante los periodos de relajación, como en la ducha, mientras das un paseo o al despertarte. En estos estados de relajación, tu receptividad se intensifica, y la sabiduría y la abundancia del universo pueden fluir hacia tu conciencia. Haz que sea una práctica crear esos momentos de receptividad a lo largo del día. No es necesario que sean largos. Incluso un minuto con los ojos cerrados, respirando profundamente y sintiendo la naturalidad de tu deseo cumplido, puede cambiar tu frecuencia de forma espectacular. Además, comprende que la sensación de relajación en sí misma es un poderoso atractor. Cuando estás relajado, seguro de ti mismo y a gusto, te vuelves magnético para tus deseos. Piensa en las personas que más te atraen. No son aquellas que poseen una confianza natural, una seguridad relajada de que todo está bien. No es una coincidencia. Es la ley de la atracción en acción. Al cultivar esta confianza relajada, este conocimiento tranquilo de que lo que deseas ya es tuyo, te vuelves irresistible para las circunstancias que harán que tu deseo se manifieste. Las personas se sentirán inexplicablemente atraídas a ayudarte. Las oportunidades se presentarán sin esfuerzo, y los obstáculos se disolverán antes de caer por completo. Quiero abordar otra pregunta que surge con frecuencia. ¿Qué hay del deseo de cosas materiales? ¿Es esto espiritual? Muchos de vosotros habéis sido condicionados a creer que el crecimiento espiritual y la abundancia material son de alguna manera opuestos, que buscar la comodidad física y la prosperidad es de alguna manera menos noble que buscar el logro puramente espiritual. Esta es una falsa dicotomía. El mundo material es simplemente la conciencia objetivada. Es la expresión externa de los estados internos. Manifestar la abundancia material desde una conciencia de carencia y codicia reflejaría en efecto una comprensión espiritual limitada. Pero manifestar la abundancia material desde una conciencia de valía y abundancia refleja una profunda verdad espiritual, que eres un ser creativo destinado a experimentar la plenitud de la vida en todas sus dimensiones. La clave no es lo que deseas, sino la conciencia de la que surge ese deseo. Cuando te relajas en tu verdadera naturaleza como ser divino, tus deseos se alinean naturalmente con el mayor bien para ti y para los demás. A partir de esta alineación, toda clase de abundancia puede fluir sin compromiso espiritual. Ahora, al acercarnos al final de nuestra discusión, quiero dejaros con un ejercicio práctico que resume todo lo que hemos explorado esta noche. He citado el estado sabático, inspirándome en el concepto bíblico del Sabbat como tiempo de descanso y restauración. Cada día reserva al menos 15 minutos para entrar en el estado sabático. Busca un lugar tranquilo donde no te molesten. Siéntate o túmbate cómodamente. Cierra los ojos y empieza a respirar profunda y lentamente con cada exhalación. Libera la tensión de tu cuerpo empezando por la cabeza y bajando hasta los pies. Siente cómo te vas volviendo más pesado, más relajado con cada... Ahora, desde este estado de relajación profunda, recuerda la sensación de que tu deseo se ha cumplido. No el proceso de cumplimiento ni el esfuerzo por conseguirlo, sino la sensación natural de tener ya lo que deseas. Siente el alivio, la satisfacción, la alegría del cumplimiento. Deja que esta sensación impregne cada célula de tu ser. Permanece en este estado durante el tiempo que te resulte natural, respirando profundamente y sintiendo la realidad de tu deseo, como si ya se hubiera cumplido. Cuando estés listo, abre lentamente los ojos y lleva esta sensación contigo a tus actividades diarias. Practica esto con fidelidad, entendiendo que no estás tratando de hacer que algo suceda. Te estás alineando con lo que ya existe en la conciencia. Cuanto más te relajes en la sensación de que tu deseo se ha cumplido, liberando toda ansiedad y duda, más rápida y perfectamente se objetivará tu deseo en tu mundo. Recordad, queridos amigos, que no sois seres indefensos sujetos a las circunstancias. Sois creadores divinos hechos a imagen y semejanza de Dios, con el poder de dar forma a vuestra realidad a través de la conciencia. El mero hecho de que puedas concebir un deseo es prueba de tu capacidad para cumplirlo, porque la conciencia es la única realidad. Cuando comprendas y apliques verdaderamente este principio, cuando te relajes completamente en la sensación de que tu deseo se ha cumplido, manifestarás todo lo que quieras con una facilidad y una gracia que parecerán milagrosas para aquellos que desconocen la ley. Pero tú sabrás que no es un milagro, es una ley.
No es casualidad, sino ciencia. No es esperanza, sino certeza. Ve ahora y practica lo que has aprendido. Relájate sabiendo que lo que deseas ya es tuyo en la conciencia. Siente su realidad, vive desde esa premisa, y observa cómo el mundo se transforma para ajustarse a tu convicción interior, porque este es el verdadero arte de la manifestación. No hacer, sino ser, no luchar, sino saber, no buscar, sino encontrar lo que siempre ha estado ahí dentro de ti. Recuerda estas palabras de las Escrituras. Quédate quieto y sabe que yo soy Dios. En esa quietud, en esa relajación, en esa rendición a tu verdadera naturaleza, reside todo el poder. Úsalo sabiamente, úsalo con amor y manifestarás todo lo que deseas y más. Gracias. Piensa por un momento en cuando entraste en esta sala esta noche. Viste sillas, paredes, otras personas. Crees que estas cosas son reales y existen fuera de ti, pero déjame decirte que nunca has visto nada fuera de tu propia conciencia. En toda tu vida, nunca has visto nada más que el contenido de tu propia mente magnífica. Todo lo que percibes es una actividad mental dentro de ti que se proyecta hacia afuera y parece ser externa e independiente de tu percepción. Esto puede parecer sorprendente al principio. Puedes objetar y decir, pero yo veo a otras personas, toco objetos físicos. ¿Cómo puedes decir que estos existen dentro de mi conciencia? No estoy negando la existencia del mundo que percibes. Te estoy diciendo dónde tiene lugar esa percepción dentro de ti. Las imágenes, las sensaciones, todo el drama de la vida se desarrolla dentro de la pantalla de tu conciencia. Déjame ilustrar este principio con un sencillo experimento que podemos hacer juntos. Cierra los ojos por un momento. Ahora, con los ojos cerrados, piensa en tu casa. Mira la puerta principal, las habitaciones familiares, los muebles que conoces. También lo estás viendo ahora, ¿verdad? Pero, ¿dónde lo estás viendo? No con tus ojos físicos porque están cerrados. Lo estás viendo dentro de tu conciencia. Esa imagen mental parece mucho menos real que lo que ves con los ojos abiertos. Pero te digo que en esencia son lo mismo. Ambos son actos de conciencia. Las diferencias son de intensidad, no de naturaleza. Tu conciencia es la única realidad, y tu conciencia es Dios. Yo soy es el nombre de Dios, el creador de todo lo que existe. Cuando dices yo soy, estás expresando el poder creativo del universo. Ahora que sabes que todas las cosas existen dentro de tu conciencia, puedes ver el principio con más claridad. Primero debes verlo por ti mismo. Primero debes construir dentro de tu propia imaginación el estado que deseas expresar. Porque tu maravillosa imaginación humana es la puerta de entrada a mundos más allá de este, mundos de infinitas posibilidades. Y estos mundos no están lejos ni separados de ti. Existen ahora dentro de ti, simplemente esperando tu reconocimiento. Permíteme compartir una historia de mi propia experiencia. Hace muchos años me encontré en la necesidad de conseguir una suma de dinero, $500 para ser exactos. Esto fue en la década de 1940, cuando esa cantidad era bastante considerable. En lugar de preocuparme o luchar, apliqué este principio. Cuando me retiré a dormir, cerré los ojos y construí una escena en mi imaginación. Imaginé a mi buen amigo entregándome un cheque por exactamente $1,500. Sentí el papel entre mis dedos. Vi su sonrisa mientras me lo daba. Oí su voz felicitándome y lo más importante, sentí el alivio y la satisfacción de haber recibido ese dinero. Hice esto durante varias noches, quedándome siempre dormido en ese estado imaginario. Se materializó al instante, ¿no? Pero persistí en verlo primero dentro de mí. Entonces, unas 3 semanas más tarde, este mismo amigo me llamó inesperadamente. Nos reunimos y, para mi sorpresa, aunque no para mi asombro, ya que yo lo había visto primero, me entregó un cheque por exactamente $1,000. Había vendido una propiedad en la que teníamos un interés mutuo, y esta era mi parte. Ahora bien, puesto una mera coincidencia, pruébalo por ti mismo y descubrirás que no hay coincidencias, solo hay una ley. La ley de que tu conciencia es la única realidad y lo que concibes en ella debe objetivarse en tu mundo. La Biblia bien entendida no cuenta la historia de pueblos antiguos. Prevé la historia de tu propia conciencia. Cuando te dice que todo lo que desees cuando reces, cree que lo recibirás y lo tendrás. Te está dando el secreto de la creación. Primero debes creer que lo has recibido. Primero debes verlo por ti mismo. La mayoría de la humanidad tiene este proceso al revés. Creen que ver es creer. Dicen que cuando lo vean en su mundo,
entonces lo creerán. Pero yo te digo que la verdad es exactamente lo contrario. Creer es ver. Lo que primero crees y concibes en tu conciencia aparecerá entonces en tu mundo para ser visto por tus ojos físicos. Piensa en los grandes inventores, artistas y visionarios a lo largo de la historia. ¿No vieron todos ellos primero sus creaciones en sus mentes? Edison vio la luz eléctrica antes de que fuera una realidad física. Beethoven escuchaba sinfonías cuando era físicamente sordo. Los hermanos Wright vieron al hombre volar cuando todas las pruebas contradecían esa posibilidad. Todos ellos aplicaron el mismo principio, ya fuera de forma consciente o inconsciente. Primero lo vieron por sí mismos. Tú haces esto todos los días, en cada momento, pero lo haces inconscientemente, sin dirección. Tus circunstancias actuales, sean cuales sean, fueron primero concebidas y aceptadas en tu conciencia. Si estás experimentando limitaciones o carencias, es porque eso es lo que has visto primero por ti mismo. Si estás experimentando abundancia y alegría, es por la misma razón. Pero aquí está la maravillosa noticia, mis queridos amigos. Pueden dirigir conscientemente este proceso. Pueden seleccionar deliberadamente los estados que desean ocupar en su conciencia. Y estos estados, a través de una serie de acontecimientos de los que no tienen que preocuparse, se objetivarán en su mundo. Por eso deben tener mucho cuidado con sus conversaciones internas. Las discusiones mentales que tienen consigo mismos y con los demás cuando están solos. Estas conversaciones son los pilares de sus experiencias futuras. Cuando os decís a vosotros mismos, no puedo permitirme esto. Oh, esto siempre me pasa a mí. Oh, nunca aprobarán mi solicitud. Estáis viendo primero por vosotros mismos, pero estáis viendo lo que no deseáis experimentar. En su lugar, construid conversaciones internas que apoyen vuestros deseos. Si deseas prosperidad, escúchate decir, estoy muy agradecido por mi vida abundante. Si deseas salud, siéntete decir con convicción, estoy maravillosamente bien. Si buscas una relación amorosa, escucha las felicitaciones de tus amigos por tu unión perfecta. Ahora bien, hay un arte particular en este ver por ti mismo primero, y ese es el arte de sentir. No debes simplemente visualizar o pensar en tu deseo. Debes sentirlo como una realidad presente. Porque el sentimiento es el secreto, el alma misma de tu deseo. Cuando imagines tu deseo cumplido, pregúntate, ¿cómo me sentiría si esto fuera cierto ahora mismo? Luego captura ese sentimiento. Es alivio, es satisfacción, es alegría, es gratitud, sea lo que sea, intensifícalo, porque es este sentimiento el que da vida a tu imagen mental. Sin sentimiento, tus imágenes mentales son estériles y sin vida. Déjame contarte la historia de una mujer que asistió a mi conferencia hace algunos años. Llevaba muchos años separada de su marido, sin comunicación entre ellos. Después de escucharme hablar sobre este principio, decidió ver por sí misma primero un reencuentro amoroso con su marido. Cada noche, antes de dormir, se imaginaba sentada a su lado, sintiendo su mano en la suya, escuchando su voz, expresando amor y reconciliación. Persistió en ello, sintiéndolo como algo real durante unos 2 meses. Entonces, de repente recibió una carta de su marido en la que él iniciaba el contacto por primera vez en años. En 6 meses se habían reconciliado por completo y volvían a vivir juntos en perfecta armonía. Ella no había tomado ninguna medida física para ponerse en contacto con él, solo lo había visto por sí misma primero en el teatro de su propia mente. Algunos de ustedes pueden estar pensando, pero Neville, yo he intentado imaginar cosas buenas y no han sucedido. Me permito sugerir que en realidad no lo has visto primero. Lo has pensado, lo has deseado, lo has esperado, pero no has ocupado ese estado en tu conciencia. No has sentido lo natural que es, no has creído, lo has recibido. Hay una gran diferencia entre pensar en algo y pensar desde algo. Cuando piensas en algo, permanece externo a ti, es algo que se alcanzará en el futuro. Pero cuando piensas desde algo, ocupas ese estado ahora en el momento presente de la conciencia. Y dado que tu conciencia es la única realidad, lo que eres consciente de ser eres. La Biblia lo expresa así: sed transformados por la renovación de vuestra mente. Esta transformación no es un proceso físico, es un cambio en la conciencia. Cuando renuevas tu mente, cuando cambias lo que eres consciente de ser, todo tu mundo cambia para reflejar esta nueva conciencia. Permíteme ser muy claro en este punto. No estás tratando de cambiar las cosas en el mundo exterior, porque el mundo es tu propio yo proyectado hacia afuera. Todo lo que contemplas,
aunque parezca estar fuera de ti, está dentro de ti. Tu conciencia es la realidad de la que surgen todas las cosas. Si no estás satisfecho con tus condiciones actuales, no intentes cambiarlas. Cambia tu concepción de ti mismo y las condiciones cambiarán para adaptarse a esta nueva concepción. Es una gran locura intentar cambiar las circunstancias antes de cambiar tu conciencia. Sería como intentar hacer sonreír a tu reflejo en el espejo, manipulando el reflejo. Primero debes sonreír, y entonces el reflejo te devolverá la sonrisa. Visualiza primero la persona que deseas ser, y te convertirás en esa persona. Visualiza primero las relaciones que deseas tener, y esas relaciones se formarán a tu alrededor. Visualiza primero la abundancia que deseas expresar, y esa abundancia fluirá hacia tu vida. Ahora, algunos consejos prácticos sobre cómo aplicar este principio. El momento más eficaz para visualizar primero es justo antes de dormir. Cuando te acuestas en la cama, tu mente y tu cuerpo comienzan a relajarse y te vuelves más receptivo a las sugerencias. En este estado de somnolencia, construye una escena breve que implique que tu deseo ya se ha cumplido. Hazla lo más real y natural posible. Por ejemplo, si tu deseo es obtener un ascenso en el trabajo, puedes imaginar a un colega felicitándote por tu nuevo puesto. Siente su apretón de manos, escucha sus palabras, experimenta tu propio sentimiento de orgullo y logro. Luego, déjate dormir en este estado. ¿Por qué es tan eficaz? Porque durante el sueño tu mente consciente se calma y tu subconsciente es más receptivo. Lo que imprimas en tu mente subconsciente justo antes de dormir se abrirá camino a través de los niveles más profundos de tu conciencia y emergerá como condiciones y acontecimientos en tu mundo exterior. Recuerda que tu mente subconsciente no razona ni discute. Simplemente acepta lo que le presentas a través de los sentimientos y la imaginación persistente. Luego trabaja día y noche para crear las condiciones necesarias para la objetivación de tu imagen mental. Pero no es necesario que limites esta práctica a los momentos previos al sueño. A lo largo del día, siempre que tengas un momento de tranquilidad, cierra los ojos y visualiza primero la realidad que deseas expresar. Acostúmbrate a vivir desde el final. Actúa como si tu deseo ya se hubiera cumplido. ¿Cómo caminarías? ¿Hablarías y te comportarías si tu deseo fuera ahora una realidad? Asume este estado en tu conciencia y te sorprenderá lo rápido que se objetiva. Muchos de ustedes han probado las afirmaciones, el pensamiento positivo y la visualización, y se han sentido decepcionados con los resultados. La razón es simple. Estas técnicas a menudo permanecen en el nivel superficial de la mente. No penetran en el subconsciente donde deben producirse todos los cambios. Pero cuando lo ves por ti mismo primero con sentimiento, cuando ocupas el estado en la conciencia, estás operando en el nivel causal de la experiencia. Permítanme compartir otra historia personal. Hace muchos años me encontré en lo que parecía ser una situación imposible. Estaba en Estados Unidos. Había dejado mi hogar en Barbados y deseaba desesperadamente que me licenciaran con honores del servicio militar para poder continuar con mi trabajo espiritual, pero no tenía contactos ni influencia, y la sabiduría convencional diría que no había ninguna posibilidad de recibir dicha licencia. En lugar de aceptar estos supuestos hechos, apliqué el principio que estamos discutiendo esta noche. Cada noche, veía por mí mismo primero la escena de recibir mis documentos de licenciamiento con honores. Sentía la textura del documento, veía las firmas oficiales y experimentaba el profundo alivio y gratitud de ser libre para seguir mi vocación. En cuestión de semanas, a través de una serie de acontecimientos que nadie podría haber predicho u orquestado, recibí exactamente lo que había imaginado, una baja honorable del servicio militar. Las circunstancias externas se reorganizaron para ajustarse a lo que yo había visto primero por mí mismo. Ahora bien, aquí hay un punto importante. Cuando veas por ti mismo primero, no te preocupes por cómo se cumplirá. El cómo no es tu preocupación. Tu imaginación crea el qué. La inteligencia infinita dentro de ti determinará el cómo. Si tratas de averiguar cómo se realizará tu deseo, a menudo limitarás o bloquearás su expresión. Tu mente lógica solo puede concebir formas basadas en experiencias pasadas, pero el poder creativo del universo no está limitado por tus experiencias pasadas. Por eso ocurren tantos acontecimientos aparentemente milagrosos cuando aplicas correctamente este principio. Se abren puertas que no sabías que existían. Aparecen personas que son fundamentales para cumplir tu deseo. Se ponen a tu disposición recursos que antes te estaban ocultos.
Todo porque has puesto en marcha la ley creativa al verlo primero por ti mismo. La Biblia nos dice que la fe es la sustancia de las cosas que se esperan, la evidencia de las cosas que no se ven. Esta es una descripción perfecta de lo que estamos discutiendo. Cuando ves por ti mismo primero en tu imaginación con sentimiento, estás dando sustancia a tu esperanza. Estás creando la evidencia dentro antes de que aparezca fuera. Algunos de ustedes pueden estar pensando que esto suena como un autoengaño. ¿Cómo puedo verme a mí mismo como rico cuando mi cuenta bancaria muestra poco dinero? ¿Cómo puedo verme a mí mismo como saludable cuando mi cuerpo muestra síntomas de enfermedad? Esto no es autoengaño, es comprender el verdadero proceso creativo. Toda creación comienza en la conciencia. Tu mundo exterior simplemente te refleja lo que ya has aceptado como real en tu mundo interior. Así que cuando cambias tu aceptación interior, cuando ves por ti mismo primero un nuevo estado, no estás negando la realidad, estás creando una nueva realidad. Me recuerda la historia bíblica del centurión que acudió a Jesús para pedirle que sanara a su siervo. Jesús se ofreció a ir a su casa, pero el centurión respondió: «Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, pero solo di la palabra y mi siervo será sanado». Jesús se maravilló de su comprensión y dijo: «Ve y como has creído, así te será hecho». Y el siervo fue sanado en esa misma hora. ¿Cuál fue la gran comprensión del centurión? Reconoció que todo el poder estaba en la palabra, en la conciencia. No necesitaba intervención física. Sabía que lo que se establecía en la conciencia se manifestaría en la experiencia. Esto es exactamente lo que significa ver por ti mismo primero. Ahora bien, a veces se requiere paciencia al aplicar este principio. Aunque he sido testigo de muchas manifestaciones instantáneas, a menudo hay un periodo entre tu aceptación interior y su expresión exterior. Este intervalo es lo que pone a prueba la fe de muchos buscadores. Comienzan a dudar y a cuestionar si esta ley realmente funciona. Pero recuerda, no hay fracaso en este principio. Lo que has aceptado en la conciencia debe objetivarse. Es una ley. Si tu deseo aún no ha aparecido en tu mundo, no es porque el principio haya fallado, simplemente aún no ha florecido completamente en expresión. Sigue viendo primero por ti mismo el cumplimiento de tu deseo, y de una manera que quizá ahora no conozcas se manifestará. La Biblia lo expresa de manera hermosa. A su debido tiempo, cosecharemos si no nos desanimamos. No te canses en tu práctica espiritual. No abandones tu visión porque no se haya manifestado de inmediato. Sigue viendo primero por ti mismo con fe y sentimiento, y tu cosecha estará asegurada. También te advertiría sobre una cosa: ten cuidado con lo que pides. Recuerda que este principio funciona con absoluta precisión. Lo que ves primero por ti mismo, lo experimentarás. Así que asegúrate de que lo que estás imaginando es realmente lo que deseas experimentar. Muchas personas imaginan inconscientemente escenarios temibles, se preocupan por lo que podría salir mal, visualizan el fracaso o el rechazo, y luego se sorprenden cuando esas mismas experiencias se manifiestan en sus vidas. No se dan cuenta de que han estado utilizando el principio creativo al revés. Han estado viendo primero exactamente lo que no quieren. Una mujer me dijo una vez que siempre parecía atraer a parejas deshonestas. Cuando hablamos de su diálogo interior, quedó claro que imaginaba constantemente conversaciones en las que acusaba a los hombres de mentirle. Estaba viendo primero la experiencia que no quería, y su mundo exterior reflejaba fielmente esta visión interior. Cuando cambió sus conversaciones internas para reflejar confianza y comunicación honesta, sus experiencias con los hombres cambiaron drásticamente. Pronto entró en una relación basada en la confianza y el respeto mutuos, algo que nunca había conocido antes. Esto me lleva a otro aspecto importante de ver primero por ti mismo. Debes persistir hasta que tu nueva visión te resulte natural. Al principio puede parecer falso o forzado imaginarte en un estado que contradice tu experiencia actual, pero con persistencia lo que al principio parecía antinatural, comenzará a parecerte cada vez más normal y correcto. Cuando tu acto imaginario te resulte completamente natural, cuando ya no haya ningún conflicto entre lo que ves primero para ti mismo y tu concepto de ti mismo, entonces puedes estar seguro de que su manifestación está asegurada, porque lo que te resulta natural define lo que consideras que eres, y lo que consideras que eres debe expresarse en tu mundo. Permíteme ilustrar esto con otra experiencia personal. Una vez deseé viajar a Barbados para visitar a mi familia, pero no tenía dinero para el viaje. En lugar de centrarme en la falta de fondos,
Comencé a ver por mí mismo primero la alegría de reunirme con mi familia. Imaginaba dormir en mi propia cama en Barbados. Sentía la brisa tropical en mi piel. Oía las voces familiares de mis seres queridos. Lo hice noche tras noche, hasta que me pareció completamente natural, hasta que no hubo tensión en la imaginación. En cuestión de semanas recibí una carta con el dinero que me debían de una fuente inesperada. Exactamente la cantidad necesaria para mi viaje a Barbados. Las circunstancias externas se ajustaron a lo que se había convertido en natural en mi conciencia. Este es el patrón que descubrirás cuando apliques este principio de forma constante. Lo que persistas en ver primero por ti mismo con sentimiento y fe, se consolidará en tu experiencia externa. La semilla plantada en la conciencia dará fruto de acuerdo con su naturaleza. Ahora bien, ¿qué pasa con esos deseos que parecen particularmente difíciles o más allá de tus circunstancias actuales? Tal vez busques la curación de una enfermedad crónica, o la reconciliación en una relación que parece irremediablemente dañada, o el éxito en un campo en el que antes has fracasado. El principio sigue siendo exactamente el mismo. Debes verlo primero por ti mismo. En los casos que parecen especialmente difíciles, recomiendo la técnica de la revisión. Al final de cada día, antes de dormir, revisa los acontecimientos que no salieron como habías deseado. Luego, revísalos en tu imaginación. No los veas como fueron, sino como te hubiera gustado que fueran. Siente la naturalidad y la realidad de esta versión revisada. Luego, duerme con la conciencia de esta imagen corregida. Esta práctica logra dos cosas importantes. En primer lugar, evita que los estados negativos se impriman en tu subconsciente mientras duermes. En segundo lugar, te enseña que el pasado solo existe en la conciencia y que allí puede ser alterado. Al revisar el día, estás cambiando literalmente tu pasado al cambiar tu recuerdo del mismo. Y dado que todo el tiempo existe en la conciencia del eterno ahora, estos cambios influirán tanto en tu futuro como en lo que parece ser tu pasado. Conozco a un hombre que había estado distanciado de su hijo durante muchos años. Después de aprender este principio, comenzó a revisar su relación cada noche. En su imaginación, oía la voz de su hijo expresando amor y perdón. Sentía el calor del abrazo de su hijo. Construyó escenas completas de interacción armoniosa entre ellos. En 3 meses recibió una llamada telefónica de su hijo, la primera en más de 7 años. En 6 meses se habían reconciliado por completo, y ahora comparten una relación amorosa. El hombre había cambiado el patrón en la conciencia, y las circunstancias externas no tuvieron más remedio que reflejar este cambio interior. Algunos de ustedes pueden preguntarse sobre la moralidad de usar su imaginación para influir en los demás. Permítanme ser claro, no están manipulando a los demás cuando ven primero por sí mismos una relación armoniosa. Simplemente están cambiando su concepción de la relación, y la otra persona es libre de responder a esta concepción cambiada de acuerdo con su propia naturaleza interior. Recuerden que solo hay una conciencia fragmentada en seres aparentemente separados. Cuando cambian su conciencia con respecto a una relación, están cambiando el único lugar donde esa relación existe verdaderamente dentro de la conciencia misma. La otra persona responderá entonces de acuerdo con su propio estado interno y su libre albedrío, pero dentro del nuevo marco que tú has establecido en la conciencia. Otra pregunta que surge a menudo es, ¿qué pasa con los acontecimientos y condiciones colectivas que afectan a muchas personas? ¿Puedo seguir aplicando este principio? La respuesta es inequívocamente sí. Aunque pueda parecer que los acontecimientos mundiales están fuera de tu control, recuerda que tú experimentas estos acontecimientos solo en tu conciencia. Cambia tu conciencia sobre ellos y cambiarás tu experiencia de ellos. Si parece haber carencia en el mundo, ve primero por ti mismo un estado de abundancia. Si parece haber conflicto, ve primero por ti mismo un estado de armonía. Tu conciencia individual es mucho más poderosa de lo que puedas imaginar. Al cambiar el estado en el que te encuentras, contribuyes a la transformación del estado colectivo. Esto no significa que ignores el sufrimiento aparente en el mundo. Significa que te niegas a darle poder en tu conciencia. En cambio, primero ve por ti mismo la solución, la curación, la resolución. Y en la medida en que puedas hacer que esta visión sea real y natural en tu conciencia, en esa medida la experimentarás en tu mundo. A menudo me preguntan, Neville, ¿cuánto tiempo debo persistir en ver por mí mismo antes de que mi deseo se manifieste? No hay un plazo fijo. Algunos deseos se manifiestan al instante.
Otros requieren un esfuerzo más persistente. El factor determinante no es el tiempo, sino la intensidad del sentimiento y la naturalidad del estado imaginado. Cuando tu acto imaginario se realiza con una intensidad tan vívida que adquiere el tono de la realidad, cuando te parece más real que la evidencia de tus sentidos, su manifestación es inminente. Esto es lo que la Biblia entiende por la plenitud del tiempo. Cuando la conciencia está llena, el sentimiento de tu deseo cumplido, su expresión en tu mundo exterior está asegurada. Permítanme enfatizar una vez más, no estás tratando de obtener algo, estás asumiendo que ya lo tienes. Este es el gran secreto. La sensación de tener precede a la cosa tenida. Primero debes poseerla en tu conciencia, luego la expresarás en la experiencia. Por eso Jesús enseñó, por eso os digo que todo lo que pidáis en vuestras oraciones, creed que lo habéis recibido y lo tendréis. Fíjate en la secuencia. Primero cree que lo has recibido y entonces lo tendrás. Esto es verlo primero por ti mismo. Ahora, algunas sugerencias prácticas para aquellos de ustedes que son nuevos en este principio. Comienza con algo que no evoque una fuerte resistencia en tu conciencia. Elige un deseo que parezca al menos posible para tu mente racional. A medida que experimentes el éxito con estas manifestaciones más pequeñas, tu confianza crecerá y podrás aplicar el principio a situaciones cada vez más desafiantes. Cuando construyas tu escena en la imaginación, hazla lo más simple y natural posible. No intentes visualizar todo el proceso que conduce a tu objetivo. Más bien, selecciona una escena breve que implique que tu deseo ya se ha cumplido. Si tu objetivo es un ascenso, no intentes visualizar cada paso del proceso. En su lugar, imagina a un colega felicitándote después del hecho. Haz que tu escena imaginaria sea lo más vívida posible. Involucra todos tus sentidos. Si estás imaginando una nueva casa, siente el pomo de la puerta en tu mano. Escucha el sonido de tus pasos en el suelo. Huele la frescura del aire. Observa el juego de luces a través de las ventanas. Cuantos más detalles sensoriales puedas aportar a tu acto imaginario, más poderoso será su impacto en tu subconsciente. Y sobre todo, captura la sensación de que tu deseo se ha cumplido. ¿Cómo te sentirías si tu deseo fuera ahora una realidad? ¿Te sentirías aliviado, alegre, agradecido, seguro? Sea cual sea ese sentimiento, evócalo mientras ves por ti mismo primero el cumplimiento de tu deseo. Porque el sentimiento es el secreto, el alma misma de la manifestación. Recuerda, no estás tratando de convencerte de algo en contra de tu mejor juicio. No estás involucrado en ilusiones o autosugestiones. Estás operando de acuerdo con la ley creativa fundamental del universo. La conciencia es la única realidad y en lo que eres consciente de ser te conviertes. Verlo primero por ti mismo no es simplemente una técnica para conseguir cosas. Es la revelación de cómo surgen todas las cosas. Es comprender el proceso creativo en sí mismo. Cuando ves primero por ti mismo en tu imaginación, el estado que deseas expresar, estás haciendo lo que lo divino dentro de ti hace en cada acto de creación, experimentando la realidad antes de que se haga visible. Para terminar, permíteme compartir contigo una experiencia personal más. Hace muchos años deseaba hablar ante grandes audiencias sobre estos principios espirituales. En ese momento era un desconocido, sin plataforma ni conexiones en el circuito de conferencias, pero comencé a ver por mí mismo. Primero me dormía noche tras noche, imaginándome de pie ante auditorios repletos, compartiendo estas verdades con oyentes receptivos. Sentía la solidez del podio bajo mis manos. Escuchaba el silencio atento mientras hablaba. Sentía la profunda satisfacción de comunicar ideas que transformaban vidas. Persistí en esta visión hasta que me resultó completamente natural, hasta que no pude recordar un momento en el que no hubiera sido un conferenciante de éxito. Y entonces, a través de una serie de encuentros aparentemente fortuitos que nunca podría haber planeado u orquestado, las puertas comenzaron a abrirse. Recibí invitaciones para hablar primero ante grupos pequeños y luego ante audiencias cada vez más numerosas. Hoy, como bien saben, hablo regularmente ante multitudes que llenan el aforo en todo el país. Lo que primero vi en mi conciencia se ha convertido en mi realidad física. Este mismo proceso creativo está al alcance de cada uno de ustedes. Su conciencia es Dios, el único poder creativo del universo. Lo que primero ven para ustedes mismos con sentimiento y persistencia debe objetivarse en su mundo. No se trata de pensamiento positivo ni de sueños ilusorios. Es la revelación de cómo funciona el universo, de cómo surgen todas las cosas.
Así que, mis queridos y maravillosos amigos, salgan decididos a ver primero por ustedes mismos la vida que desean vivir. Véanla con los ojos de la imaginación. Siéntanla con el corazón de la fe, acéptenla con una mente comprensiva, y luego observen cómo el mundo exterior se transforma para adaptarse a su visión interior, porque esa es la promesa, sea según su fe, les enseñaré a pensar correctamente. No como piensa el mundo, no como piensa el miedo, no como piensa solo la razón, sino como piensa la imaginación, imaginación pura y sin diluir. Porque pensar correctamente no consiste en razonar mejor, sino en imaginar correctamente. Los pensamientos del hombre, abandonados a la deriva como hojas en el viento, lo llevarán por caminos de mediocridad, sufrimiento y confusión. Pero si el hombre asume el poder de dirigir el pensamiento de forma consciente e intencionada, se convierte en el dueño de su destino, el autor de su mundo. Las Escrituras nos dicen que tal como un hombre piensa en su corazón, así es él. Pero este corazón no es tu carne, es tu imaginación, tu convicción subconsciente, la cámara secreta donde los pensamientos se visten de sentimientos y se proyectan en forma. Crees que estás pensando cuando te preocupas, cuando repites los hechos, cuando argumentas a favor de tus limitaciones, pero eso no es pensar correctamente. El pensamiento correcto es la imaginación disciplinada, guiada por la suposición de que ya eres lo que deseas ser. Déjame ser perfectamente claro. Tu mundo exterior no te está sucediendo. Está sucediendo a través de ti y por ti. El mundo es tu espejo, que siempre refleja la calidad de tus pensamientos. Cuando cambias el contenido y el carácter de tus pensamientos, el reflejo debe cambiar. Pero si continúas observando las mismas condiciones externas y piensas en reacción a ellas, solo perpetúas su realidad. El pensamiento correcto comienza cuando dejas de reaccionar y empiezas a imaginar. Cuando interrumpes el ciclo de causa y efecto y entras en el reino de la creación, te digo que lo único que necesitas cambiar es tu concepto de ti mismo. No las personas que te rodean, ni la economía, ni las condiciones, sino tú mismo porque el mundo te sigue. No eres producto de tus circunstancias. Tus circunstancias son producto de tus suposiciones habituales. La forma en que piensas sobre ti mismo, la forma en que te sientes. Esa es la causa secreta, esa es la raíz. Y de esa raíz crecen todas las ramas de la experiencia. Cuando digo que te enseñaré a pensar correctamente, me refiero a que te enseñaré a asumir la sensación de que el deseo se ha cumplido. Ese es el único pensamiento correcto, porque cualquier otro pensamiento es una mentira. No naciste para sufrir, no estás destinado a perseguir migajas, no estás aquí para mendigar. Tú eres el poder operativo, tú eres quien imagina, y por lo tanto quien crea. Pero hasta que no seas consciente de lo que estás imaginando, hasta que no tomes las riendas del pensamiento, seguirás viviendo por defecto, gobernado por las apariencias y atormentado por la duda. Pensar correctamente no es complicado, no es una técnica que debas memorizar, es el acto natural de imaginar lo que deseas y asumir su realidad. Asúmelo en el silencio de tu propia alma. Siente su verdad mientras te duermes. Lleva su estado de ánimo a lo largo del día. Ignora las pruebas que lo contradicen. Eso es pensar correctamente. No se trata del número de afirmaciones que repites, sino del sentimiento que cultivas en tu interior. Si dices, soy rico pero te sientes pobre, estás pensando incorrectamente. Pero si no dices nada y sientes abundancia, estás pensando correctamente. Acabemos con las afirmaciones superficiales y las palabras vacías. Las palabras por sí solas no sirven de nada. Es el sentimiento que hay detrás de las palabras, lo que las hace vivas. ¿Qué crees cuando nadie te ve? ¿Qué asumes en la intimidad de tus conversaciones internas? Esa es tu verdadera oración, tu verdadero pensamiento, tu verdadero acto de creación. Te pregunto, ¿qué estás pensando ahora mismo? ¿Está en armonía con tu deseo o en contradicción con él? ¿Está moldeado por la fe o por el miedo? El hombre se convierte en lo que piensa durante todo el día. Pero no solo los pensamientos superficiales, no son los pensamientos emocionalizados, los pensamientos sentidos, los que se repiten y se creen, los que moldean su realidad. No atraes lo que quieres, atraes lo que eres consciente de ser. Querer algo no es suficiente. Anhelar el cambio no es suficiente. Debes sentirlo como hecho. Eso es pensar correctamente, ver lo invisible y caminar en ello. Asumir el estado deseado y permanecer en él. Una vez conocí a un hombre que luchó durante años contra la escasez. Trabajó duro,
Probó todos los métodos, pero nada cambió hasta que un día dejó de esforzarse y simplemente se imaginó a sí mismo rico. Se veía firmando cheques cuantiosos, entrando en salas elegantes, sintiendo la confianza de un hombre con más que suficiente. No discutió con la realidad, no esperó permiso, simplemente asumió. Y desde ese día su mundo cambió, no por el esfuerzo, sino por la asunción. Debes comprender esta verdad. Imaginar crea la realidad. No a veces, no ocasionalmente, sino siempre. No hay excepciones. Lo que imaginas con sentimiento se proyecta hacia afuera en forma. El retraso que percibes no es evidencia de fracaso, sino de gestación. No arranques la semilla porque aún no hayas visto el fruto. Riégala con sentimiento, aliméntala con repetición, descansa en la suposición. Ese es el secreto del pensamiento correcto. Cada hombre vive en un estado. Ese estado determina los pensamientos que piensa, los sentimientos que siente, las acciones que realiza. No puedes pensar correctamente mientras permaneces en un estado de miedo o carencia. Debes pasar a un nuevo estado de conciencia. Entra en el estado del deseo cumplido. Asume su perspectiva. Habla con su voz. Piensa desde su certeza. Esto no es fingir, es crear. Fingir es decir una cosa y sentir otra. Crear es sentir la verdad tan profundamente que se convierte en realidad. ¿Cuál es tu deseo? Riqueza, amor, salud. No importa. Todo es posible para quien cree. Pero creer no es un acuerdo intelectual. Creer es sentir. Creer es aceptar la verdad de tu deseo sin necesidad de pruebas. Creer es vivir en el final. Cuando piensas correctamente, no preguntas ¿cómo sucederá? Dices, está hecho. Ya no luchas con la duda porque conoces la ley. Sabes que lo invisible es más real que lo visible, porque lo visible nace de lo invisible. Tus pensamientos son semillas. Cada uno contiene en su interior el patrón de la cosecha. Piensa correctamente, y tu vida se convertirá en un jardín de delicias. Piensa incorrectamente, y se convertirá en un campo de malas hierbas. Pero tú eres el jardinero. Puedes arrancar las malas hierbas, puedes sembrar nuevas semillas, y lo haces mediante la suposición, la imaginación y el pensamiento intencionado y disciplinado. Cuando digo disciplinado, no me refiero a rígido o forzado. Me refiero a persistente, tranquilo, constante. Debes persistir en la suposición, incluso cuando los sentidos la nieguen, especialmente cuando la niegan. Esa es la prueba. ¿Seguirás siendo fiel a lo invisible? ¿Caminarás por la fe, no por la vista? ¿Pensarás desde el final y no hacia él? Eso es lo que separa al maestro del novato. El maestro sabe que el mundo no puede evitar ajustarse a su suposición. No eres un observador pasivo en la vida. Eres un creador, y la esencia de tu creación es el pensamiento sentido con convicción, repetido con fe y encarnado con alegría. No necesitas permiso, ni aprobación ni circunstancias. Todo lo que necesitas es la voluntad de asumir el sentimiento del deseo cumplido. Esa es la clave, ese es el secreto, ese es el pensamiento correcto. Puede que mires tu vida ahora y veas carencias, retrasos, fracasos, pero no juzgues por las apariencias. No aceptes lo que hay como la última palabra. La única verdad es la que aceptas interiormente. Si puedes imaginar algo más grande y persistes en esa imaginación, el mundo se rendirá a ello. No luchas contra lo viejo, no. Simplemente imaginas lo nuevo, ignoras el ruido de la duda y confías en el silencio de tu propia visión interior. Porque Dios habla en la imaginación, y tu imaginación es Dios en acción. Cada vez que te detienes en el final, cambias tu estado. Cada vez que sientes el deseo cumplido, reescribes tu destino. No estás atado a pensamientos pasados. Ahora en este momento, eres libre para pensar correctamente, para elegir la suposición más elevada, para decir, soy lo que deseo ser. Y si lo dices con sentimiento, lo crees con asombro infantil y descansas en ello con paz, tu mundo cambiará. Debe hacerlo. Nunca se pretendió que luchases con el pensamiento. Se pretendía que lo diriges. Nunca estuviste destinado a estar a merced de las circunstancias. Estabas destinado a crearlas. Y creas imaginando, no deseando, no suplicando, sino asumiendo. La suposición, aunque falsa, si se persiste en ella, se convertirá en realidad. Esa es la ley. Ese es el pensamiento correcto. Deja que el mundo lo llame ilusión. Deja que se burlen y duden. Deja que se aferren a la lógica y la probabilidad. No necesitas su acuerdo,
Solo necesitas tu propia convicción, porque tú eres el poder operativo, tú eres quien imagina y por lo tanto, tú eres quien manifiesta. Así que te digo ahora, comienza en este momento a pensar correctamente. Rechaza quedarte en lo que es. Elige, en cambio, quedarte en lo que puede ser. Conoce lo que ya está dentro, siente lo real, escucha lo verdadero, camina como si así fuera, y el mundo se reorganizará alrededor de tu convicción. Te dijeron que te transformaras mediante la renovación de tu mente. Eso no es una metáfora, es una ley. Renueva tu mente asumiendo el nuevo hombre, el nuevo estado, la versión realizada de ti mismo. Piensa solo desde ese lugar. Deja que cada pensamiento refleje el fin que has aceptado. Deja que cada sentimiento afirme tu nueva realidad. Y si vacilas, vuelve a la visión, vuelve al fin, vuelve a la verdad de que tu suposición ya es un hecho. Te enseñaré a pensar correctamente. Y pensar correctamente no es más que imaginar con amor, sentir profundamente, asumir con audacia. Es elegir vivir en el fin, actuar desde la respuesta, hablar desde el deseo cumplido. Haz esto y tu vida se transformará. No por la fuerza, no por el esfuerzo, sino por ley. No eres un mendigo, no eres una víctima, no eres un siervo del destino. Eres la imaginación misma. Eres el soñador en el acto de soñar. Sueña con sabiduría, sueña con audacia, sueña como alguien que sabe que el sueño es real. Piensa como alguien que sabe que crea, siente como alguien que sabe que ya es. Luego observa cómo el mundo se inclina ante tu visión. Observa cómo lo invisible se vuelve visible. Observa cómo tu suposición se convierte en tu vida. Porque esa es la promesa, esa es la verdad, y ese es el poder del pensamiento correcto. No hay límite para lo que puedes hacer. Cuando empiezas a pensar desde la premisa correcta, la premisa siempre debe ser que ya está hecho. A partir de esta raíz, todas las cosas crecen correctamente. Pero cuando piensas desde la premisa de la carencia, de la espera, de la esperanza, estás pensando desde la dirección equivocada y plantando semillas que no pueden dar el fruto que deseas. La ley no responde a la necesidad, responde a la suposición. No es la lástima lo que mueve la creación, sino la certeza. Debes estar tan convencido interiormente de la realidad de tus deseos, que el mundo exterior no tenga más remedio que reflejarlos. Los sentimientos son el secreto y están totalmente moldeados por tus pensamientos. Cuando imaginas correctamente, sientes de manera diferente, hablas de manera diferente, caminas de manera diferente. No porque el mundo haya cambiado, sino porque tu estado interior ha cambiado. Es ese cambio interior, esa reorganización invisible, lo que precede a todo cambio visible. La mayoría espera que algo externo les dé permiso para sentirse realizados. Pero cuando piensas correctamente, te das ese permiso a ti mismo. Ahora evitas la necesidad de pruebas. Vives en lo invisible con la confianza de que se verá. No se requiere ningún esfuerzo, ninguna manipulación, solo fe, solo sentimiento, solo persistencia. Porque pensar correctamente no es un acto único, es un estado del ser, y los estados no se cambian con deseos, se cambian asumiendo, viviendo desde una nueva actitud, no solo pensando en ella. No puedes limitarte a decir, quiero ser libre. Debes pensar desde la libertad. Debes sentir lo que es haber sido liberado. Ese sutil cambio en el sentimiento lo es todo. Es la línea que divide al hombre viejo del nuevo. Sabrás que estás pensando correctamente cuando ya no busques confirmación. Cuando el deseo de demostrarlo se desvanezca y el saber se convierta en algo natural, caminarás en un mundo que aún no ha alcanzado tu visión y no te perturbará porque sabes lo que está por venir. Es como una mujer embarazada que no duda del niño, simplemente porque aún no puede verlo. Ella lo sabe, se prepara, sonríe. Así también debes prepararte para la vida que has concebido en tu imaginación. Eso es pensar correctamente. Pensar correctamente es amarón tan profundamente que la proteges de cada pensamiento contrario, cada susurro temeroso, cada duda persistente. Aprenderás a volverte hacia tu interior en el momento en que surja la resistencia. Aprenderás a revisar en el momento en que algo contradiga tu suposición. La revisión es una de las formas más elevadas del pensamiento correcto. No se trata de borrar el pasado, sino de transformar tu respuesta al mismo. Lo imaginas de manera diferente, y al hacerlo cambia su influencia sobre tu presente. No hay nada fijo a menos que tú lo declares así. Siempre eres libre de volver a pensar, de volver a suponer,
de creer en algo nuevo. El pensamiento correcto te hace inmune a la tiranía del tiempo. Ya no cuentas los días, ya no calculas cuánto tiempo. Esa pregunta se disuelve porque cuando sientes que es real, el tiempo ya ha cumplido su propósito. Has entrado en la eternidad en ese momento de suposición. Los sentidos pueden informar lo contrario, pero ya no los consultas, ya no son tus amos, sino tus sirvientes. Has colocado la imaginación en el centro de tu ser y ella no te traicionará. Puede que encuentres a otros incapaces de seguirte hasta aquí. No pasa nada. Este no es el camino de las masas, es el camino estrecho, la escalera invisible que solo tú puedes subir. Los que te rodean pueden preguntar, ¿dónde está? ¿Dónde está tu éxito? Pero tú sonreirás porque sabrás que ya está dentro de ti, que ya se está manifestando, que ya se ha puesto en marcha gracias a tu pensamiento. Y no necesitas convencer a nadie, porque la verdad no necesita defensa, solo requiere persistencia. Cada momento es una oportunidad para empezar de nuevo. Cada respiración es una invitación a pensar correctamente. No estás atado a los errores del ayer. No estás condenado por un solo pensamiento. Incluso ahora puedes elegir asumir un estado superior. Incluso ahora puedes habitar la mente de tu yo ideal. ¿Qué pensarías si ya estuvieras allí? ¿Cómo hablarías? ¿Cómo te comportarías? Empieza por ahí. Empieza con el fin en mente y vive desde él. Eso no es fantasía, eso es creación. Cuando cierras los ojos e imaginas una escena que implica que tu deseo se ha cumplido y lo sientes real, estás construyendo la estructura de tu futuro. Puede que aún no veas el contorno completo, pero cada repetición lo fortalece, cada sentimiento lo nutre. Pronto se vuelve tan vívido, tan vivo, que el mundo exterior se adapta para acomodarlo. Suena el teléfono, llega la carta, se abre la puerta y sabrás que nada sucedió por casualidad. Fue tu pensamiento sentido con fe, lo que lo hizo realidad. No esperes mejores condiciones, nunca llegarán mientras esperes. Debes tomar la decisión ahora de pensar correctamente, independientemente de las apariencias. Ver lo invisible a pesar de lo visible. Eso es fe, eso es poder, eso es libertad. El hombre que piensa correctamente ya no teme al mundo, ya no adora la lógica, ya no pide permiso, se mueve con tranquila confianza, sabiendo que todas las cosas están sujetas a su mundo interior. No subestimes el poder de un solo pensamiento persistente en una sola suposición mantenida fielmente, que puede revertir años de lucha. En el momento en que afirmas, ahora soy lo que deseo ser, y lo sientes de verdad, pones en marcha una cadena de acontecimientos que no se puede detener. No busques pruebas, no busques señales. El cambio ya se ha producido en lo invisible. Tu única tarea ahora es permanecer fiel a esa visión interior. Piensa desde ella, habla desde ella y sobre todo siéntela. Habrá tentaciones de mirar a tu alrededor y decir, no está cambiando nada. Pero eso es lo que dice la mente antigua. Es un pensamiento incorrecto. El pensamiento correcto dice, está hecho, se está desarrollando, es mío. Te sentirás tentado de ajustar tus deseos para que se adapten a tus condiciones actuales. Resiste esto. No rebajes tu visión para adaptarla a los hechos. Eleva los hechos para que se adapten a tu visión. Esta es la responsabilidad sagrada de quien conoce la ley. Si alguna vez te sientes perdido, vuelve a la quietud, vuelve al silencio interior. En ese silencio imagina de nuevo, siente de nuevo, elige de nuevo. No hay fracaso a menos que dejes de imaginar. No hay derrota, a menos que abandones el fin. Mientras mantengas la visión, la ley debe cumplirla. No estás aquí para predecir el camino, solo para persistir en el sentimiento. El cómo no es tu preocupación, el final es tuyo. Deja los medios a la ley que sabe exactamente lo que es necesario. No estás aquí para forzar el mundo exterior, sino para impresionar al mundo interior. Cuando la impresión interior está completa, la expresión exterior debe coincidir con ella. Es la ley inmutable, impersonal, perfecta. Tu trabajo no es luchar, sino rendirte. Rendirte a la suposición de que lo que deseas ya es así. Y cuando te rindes de esta manera, descubres que la vida se vuelve fácil. La gente viene, surgen oportunidades, se abren puertas y tú te dejas llevar. No por el esfuerzo, sino por la gracia. Tu pensamiento crea tu mundo, no tu trabajo duro, ni tu preocupación, ni tu lógica. Solo tus pensamientos saturados de sentimiento y sostenidos por la fe, crean la vida que experimentas. Si deseas ver algo nuevo, debes pensar en algo nuevo, debes sentir algo nuevo,
Debes imaginar de forma más hermosa, más audaz, más libre. Las únicas limitaciones son las que tú aceptas. El pensamiento correcto es libertad. Es el fin del esfuerzo, es el fin de la espera, es el fin de la esperanza, es el comienzo del conocimiento, el comienzo de vivir desde dentro hacia afuera. Ya no te preguntas si sucederá, ya no te preguntas cuándo. Sabes que ya está sucediendo, y lo sientes tan profundamente que el mundo exterior no puede evitar reflejarlo. Tú eres el autor de tu realidad. Escribes con la pluma de la imaginación. Cada escena en la que te detienes, cada sentimiento que albergas, es otra línea escrita en la historia de tu vida. Escribe con cuidado, escribe con alegría, escribe con propósito. Y si alguna vez la escena te desagrada, no te desesperes. Simplemente vuelve a escribir, vuelve a imaginar, vuelve a elegir, porque nunca estás atrapado, nunca estás estancado, nunca eres una víctima. A menos que te imagines que lo eres, no puedes pensar mal y vivir bien, ni puedes pensar bien y vivir mal. Tus pensamientos son el molde, y la vida es la arcilla. ¿Qué forma le darás? Ese es tu poder, ese es tu privilegio, esa es tu herencia divina. Empieza ahora, empieza con una idea, un pensamiento tan puro, tan cierto, tan saturado de fe, que se convierta en la base de todo tu ser. Que sea algo hermoso, que sea algo audaz, que desafíe todas las dudas que hayas tenido, y no lo dejes escapar. Cuídalas en silencio, llévalas contigo a través del ruido. Deja que guíen tus palabras, tus acciones, tus reacciones. Piensa en ellas una y otra vez, no como un mantra, sino como una verdad viva. Deja que crezcan hasta que sean la única verdad que conozcas. Serás puesto a prueba. Sí, la vida te presentará todas las razones para volver atrás, todas las excusas para renunciar a la visión, pero el pensamiento correcto se mantiene firme. No se defiende, simplemente sigue asumiendo que el deseo se ha cumplido. Permanece leal a lo invisible por encima de lo visible y con su fe tranquila y constante remodela lo que es visible. Reestructura tu mundo a su imagen y semejanza. Te conviertes en verdad en la palabra hecha carne. Piensa en cualquier gran cambio en tu vida. No comenzó con un pensamiento, una decisión, un momento en el que dijiste, basta, esto es lo que soy ahora. Eso fue el pensamiento correcto en acción. Quizás entonces no lo sabías. Quizás lo descubriste por casualidad, pero funcionó de todos modos. La ley no hace acepción de personas, simplemente sigue la suposición. Lo que supones que eres, eso te conviertes, no eventualmente, sino ahora. Y el ahora que aceptas, se convierte en el mundo que encuentras. No necesitas el permiso de nadie para empezar. No necesitas condiciones perfectas. No necesitas estar curado, cualificado o preparado. Todo lo que necesitas es un nuevo pensamiento, profundamente sentido y mantenido de forma constante. Ese es el milagro. Ese es el punto de inflexión. Puedes decidir ahora mismo vivir como el hombre o la mujer que siempre has deseado ser. Y al hacerlo, todo comienza a cambiar. Primero por dentro, luego por fuera. Puede que los demás no lo vean al principio. Puede que sigan hablando al antiguo tú. Eso no tiene importancia. No estás aquí para convencerlos. Estás aquí para convencerte a ti mismo. Y en el momento en que lo hagas, el mundo exterior te seguirá. La gente olvidará tu antiguo yo. Las circunstancias se reorganizarán. Los acontecimientos se alinearán. Y tú caminarás por una vida que te resultará natural, pero milagrosa para todos los demás. No hay lucha en el pensamiento correcto. Solo persistencia. Solo retorno. Si resbalas, vuelve. Si dudas, vuelve. Si olvidas, vuelve. No hay condena en la ley. Espera pacientemente tu atención, tu fe, y en el momento en que se la das, se mueve rápidamente, no siempre de forma visible, no siempre de forma dramática, pero siempre fielmente, siempre perfectamente. El pensamiento correcto no requiere drama, ni emoción, ni apariencia exterior. Es silencioso, es tranquilo. Es el profundo conocimiento de que lo que deseas ya es tuyo. Es el rechazo a discutir con las apariencias. Es la tranquila insistencia en que lo que no se ve es más real que lo que se ve. Es la elección momento a momento de permanecer fiel al fin que has elegido y o la alegría de vivir así, la paz, el poder. Ya no persigues, ya no suplicas, ya no te encoges ante las circunstancias. Creas, permites, asumes, y todo el mundo se pliega a tu suposición. No porque lo hayas forzado, sino porque lo creíste. Y la creencia es la única fuerza necesaria.
La creencia que se siente como real es el motor de la manifestación. Es la palanca que mueve el universo. No hay nada demasiado grande, demasiado lejos, demasiado que solo hay una pregunta. ¿Puedes pensarlo? ¿Puedes sentirlo? ¿Puedes asumirlo el tiempo suficiente para convertirte en ello? Ese es el único requisito. No es la educación, ni el dinero, ni las conexiones, solo la creencia sostenida y encarnada. Este es el don que se nos ha dado a todos. Este es el secreto oculto a plena vista. El secreto que los sabios siempre han conocido y que el mundo dormido ha olvidado. Despierta ahora. Recuerda quién eres. Tú eres el poder operante. Tú eres quien elige qué pensar, qué sentir, en qué convertirte. Y con esa elección viene toda la creación. No hay poder externo, ni destino, ni suerte. Solo la conciencia que se desarrolla según la ley. Si tu mundo te desagrada, no lo maldigas. Cambia tu mente. Elige de nuevo. Asume de nuevo. Piensa correctamente y observa cómo el mundo se transforma ante tus ojos. Esto no es trabajo. Esto no es esfuerzo. Esto no es fatiga. Esto no es fatiga. Esto es descanso. Esto es sabbat. Esto es creación a través de la quietud, a través de la fe, a través de la alineación interior. Y cuando vivas de esta manera, te sorprenderás, reirás, te preguntarás por qué luchaste alguna vez, por qué dudaste alguna vez, por qué la verdad se volverá tan clara, tan obvia, tan innegable. Tú eres el creador de tu mundo. Siempre lo fuiste, siempre lo serás. ¿Deseas amor? Entonces piensa desde el amor. Imagina cómo se siente ser apreciado, perseguido, adorado. Deja que ese sentimiento se convierta en tu atmósfera. Deja que coloree tus pensamientos y luego no lo busques fuera. Sabe que ya es tuyo y deja que la vida te alcance. ¿Deseas riqueza? Entonces, adopta la mentalidad de la riqueza. Piensa desde la abundancia. Siente el alivio de la seguridad, la emoción de la generosidad. Piensa en ello, siéntelo, vívelo, y verás que los símbolos de la riqueza aparecen no como tu objetivo, sino como el resultado natural de tu nuevo estado. El mundo exterior es simplemente tu espejo. Siempre refleja la imagen que tienes dentro. Cambia la imagen y el reflejo cambiará. Esta es la ley. No necesitas arreglar el espejo. Solo tienes que arreglar la imagen y el espejo hará el resto. Cuando comprendas esto de verdad, no temerás nada. Ya no estarás a merced de los acontecimientos, las personas o las circunstancias. Caminarás en un mundo creado por ti mismo y bendecirás a los demás. No porque ellos hayan cambiado, sino porque tú lo has hecho. Y en tu percepción cambiada, ellos deben mostrarse de manera diferente, porque tu mundo no puede exceder propia conciencia, solo puede reflejarla. Así que la pregunta sigue siendo, no que quiero, sino que estoy dispuesto a asumir como ya verdadero. Eso es pensar correctamente, no desear, sino decidir. No querer, sino ser. No alcanzar, sino recibir. Es la mente la que dice ya soy, y se niega a discutir lo contrario. Esa mente es la maestra. Esa mente es la creadora. Esa mente es la puerta de entrada a todo lo que deseas. ¿Quieres que continúe? Y así te digo ahora. Piensa correctamente y el mundo se hará eco de tus pensamientos en forma. No necesitas mendigar migajas a la vida cuando se te ha dado el poder de imaginar. No necesitas inclinarte ante las circunstancias cuando tú eres su causa. Asume el estado más noble, más audaz, más hermoso que puedas concebir, y vive desde él sin vacilar. Deja que el mundo haga lo que quiera. Deja que las apariencias griten sus mentiras. Tú permanece fiel a tu conocimiento interior. Permanece anclado en la realidad invisible que has elegido, porque esa es la única realidad que importa. Este es tu secreto, tu don, tu derecho de nacimiento. Te conviertes en lo que piensas desde el no, algún día, no eventualmente, sino ahora. En el momento en que te atreves a asumir la sensación de que tu deseo se ha cumplido, creas, lo haces realidad. Y si persistes en esa suposición, ningún poder en el cielo o en la tierra podrá detener su expresión. Así que levántate ahora. Deja atrás los viejos pensamientos. Deshazte del pesado manto de la duda. Has aprendido a pensar correctamente. Ahora vívelo. Confía en ello. Conviértete en ello. Porque en el pensamiento correcto reside la clave de toda transformación, toda abundancia, toda libertad. Tú eres el poder operante.